en el Reino Unido, en Inglaterra, y él es originario de África, pero lleva muchos años ministrando en Inglaterra, y ya ha estado aquí. Es una bendición, y yo sé que esta noche va a ser de bendición. Póngale cuidado a la palabra de Dios. Amén. Oiga la palabra de Dios. It's an honor and a privilege to have again Brother Geneva Mpofu from the United Kingdom. He's pastoring 8 churches. Hallelujah. Amen. And God is using him tremendously. And he's going to use it again today. Amen. Recibámoslo con un aplauso. Dígale welcome and preach the word of God. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Greetings to you all. Le doy saludo a todos In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Say special greetings to Pastor Rojas. Un saludo al Pastor Rojas. And I really want to say thank you so much, sir, Quiero decir gracias al pastor for the opportunity to come here. por la oportunidad de venir a este lugar. Every time I come to the US, Cada vez que vengo a este lugar, this church has been always open to be a home. esta iglesia siempre ha sido abierta como para ser como su hogar. And I really want to thank God for that. Y quiero darle gracias a Dios por eso. I want to greet you all saints of the wonderful Lord. Quiero saludar a todos los santos del Señor Jesucristo. Thank you for doing the good work of the Lord. Gracias por estar haciendo un buen trabajo para el Señor. I believe God will bless you this afternoon. Amén. Y que Dios los bendiga en esta tarde. Praise the name of the Lord. En el nombre de Jesús. Shall we turn our Bibles to the book of Hebrews chapter 11? Vamos a la Biblia, al libro de Hebreos capítulo 11. Hebrews chapter 11, Hebreos capítulo 11. reading from verses number 8. Vamos a leer desde el verso 8 I read from verses 8 to verses 11. hasta el 11, 8 al 11. Hebreos 11, del 8 al 11. By faith, Abraham, when he was called to go into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed and went out, not knowing whither he went. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. I'll ask the pastor to pray, please. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos todos. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos por venir esta tarde a la casa de Dios. Ahora abre mis oídos, pero no solo mis oídos, sino mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu, Señor, para recibir tu palabra y no solo recibirla, sino ponerla por obra. En el nombre de Jesús, bendice al predicador y bendícenos a nosotros. Amén, amén y amén. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Gloria a Dios, pueden sentarse. The Bible will reveal to us La Biblia revela cosas a nosotros, that our God is a speaking God. que Dios es un Dios que habla a nosotros. He's not a deaf
or a dumb God, Él no es un Dios mudo. but He's a God who speaks. Es un Dios que nos habla. So the Bible says to us, Y por eso la palabra nos dice God called Abraham que Dios llamó a Abraham and He said to him, get out of thy country, y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, get out of thy kindred, sal de toda tu familia and go to the land which I will show you. y ve a la tierra que yo te mostraré. Now Abraham was called by God. So, Abraham fue llamado por Dios. He heard the voice of God, Él oyó la voz de Dios, but he did not know where he was going. pero él no sabía para dónde iba. But the scripture reveals to us Pero la escritura nos revela a nosotros, that Abraham came out of the land of where he was, pero que él salió de la tierra donde él estaba, the land of the Chaldeans. de la edad de su niñez, la tierra de su niñez. He went by faith. Él caminó por fe, He moved by faith. él se movió por fe. He counted him that had called him Él creyó a aquel que le había llamado, to be faithful enough. porque era fiel suficientemente. The Bible says he went looking for a city Él fue buscando una ciudad, dice la Biblia, which had foundations, cuyo constructor whose builder and maker is God. es nuestro Dios todopoderoso. He did not go by sight, Él no fue mirando nomás. but he went by faith. Él caminó fue por fe, hermano. This man is called the father of faith. Este hombre es llamado el padre de la fe. He's unique from everybody else Él es único entre todos los demás, because he moved by the power of the word. porque él se movió en el poder de la palabra. He heard the voice of God Él oyó la voz de Dios and he believed the voice of y él God. creyó a la voz de Dios. He made every step in his life Cada paso que tomó en su vida according to the word of God. fue de acuerdo a la palabra de Dios. He did not know where he was going, Él no sabía hacia dónde se dirigía, but he followed the step of the word of pero God. él siguió los pasos de la palabra de Dios. There is power in the voice of God. Hay poder en la voz de Dios. There's great power in the voice of Hay God. gran poder en la voz de Dios. When you can follow the voice of God, Cuando tú puedes seguir la palabra de Dios, it has enough power hay suficiente poder of taking you from one place para llevarte de un lugar to another place, a otro lugar. moving you from one dimension Moverte de una dimensión to another dimension. a otra dimensión. That is the voice of God. Esa es la voz de Dios. He moved out of the land of the Chaldeans Él se movió de la tierra de su niñez to go to the promised land. para ir a la tierra prometida. He followed the voice of God. Él siguió la voz de Dios. He moved by faith. Él se movió por fe. I want to talk to you this afternoon Y yo quiero hablarles en esta tarde about the power of faith. acerca del poder de la fe. Faith is so powerful. Es tan poderosa. If we move in faith, Si nosotros movemos en fe, we will experience vamos a experimentar the unusual things cosas que son inusuales because of faith. por la fe, hermano. Abraham reached a land Abraham alcanzó esa tierra which was new to him que era nueva para él because of moving in faith. porque se movió en la fe. Then the Bible shows us about Sarah, Y después nos muestra la Biblia sobre Sara, that Sarah had gone past her age. que Sara ya había pasado la edad, But the Bible tells us pero la Biblia nos dice that she received strength que ella recibió fuerza to conceive in the womb. para concebir en su vientre. When nature said you cannot do it, Cuando la naturaleza te dice que tú no lo puedes hacer, when age said you cannot do it, cuando la edad te diga que no se puede, she received something else. ella recibió algo más. She received faith in God. Ella recibió fe en Dios. The Bible says because of faith, La Biblia dice que por esa fe she was able to receive seed. ella pudo recibir esa semilla, She was able to have a child pudo tener un bebé when she had gone past her age. cuando había pasado la edad de tener bebés. Faith is so powerful. saints. Fe es tan poderosa, santos. Faith will bring those things Esas cosas que el Señor va a traer, that
naturally are not supposed to que receive. naturalmente no se debieran recibir. There is great power when we move in faith. Porque hay gran poder cuando nos movemos en la fe. The Bible says now faith is. La Biblia dice que fe es. Faith is always now. Amén. No es lo que está ahora. All the time when you're moving in faith, Todo el tiempo cuando usted se está moviendo en fe. it has to be now. Amén. Hello. Faith is always now. Amén. También quiere decir que es ahora. It's the substance of things you are hoping for. Es la certeza de las cosas que se esperan. The evidence of things you cannot see. La convicción de las cosas que no se ven. What I cannot see with my eyes. Lo que yo no puedo mirar con mis ojos. I can have faith in God. Yo puedo tener fe en Dios. The Bible then says the elders obtained a good report Aleluya. Dice que los ancianos tuvieron buen reporte because of faith. por la fe. And through faith, Y a través de la fe we understand entendemos that the world que el mundo was created fue creado by the word of God. por la palabra de Dios. So there is creative power So hay poder creador in the word of God. en la palabra de The Dios. earth that we stand in La tierra en que estamos parados was created by the word of God. fue creado por la palabra de Dios. There is great power in the word of Hay God. gran poder en la palabra de Dios. God was able to create things Dios pudo crear cosas through his own word. a través de su propia palabra. So whenever the word of God comes, So, cuando venga la palabra de Dios, it carries dynamic power lleva un poder dinámico to create, para crear, to make what is not there to be there. para hacer de lo que no es lo que ahora es. So when the word of God is declared, Y cuando la palabra de Dios es declarada, escuche, the word is power la palabra es poder to produce what is not there. para producir lo que todavía no es, So hermano. God had to speak things into existence Para hablar cosas y que se hagan realidad. through the power of his word. A través del poder de su palabra, Everything had to obey. todas las cosas tienen que obedecer. When God is speaking, Cuando Dios está hablando, it doesn't matter the thing is not there. y no importa que no se vea todavía, But when God says pero it, cuando Dios lo dice, it has to come. llega a ser, hermano. Because God is talking. Porque Dios está hablando. Because he's the creator of Porque everything. Él es el creador de todas las cosas. That's why when we are in the church like Por now, eso cuando estamos aquí en la iglesia ahorita, new things are going to happen to you. nuevas cosas van a suceder en tu vida. Today something is going to happen. Hoy algo va a suceder nuevo en tu vida. Because we are speaking the word of God. Porque estamos hablando la palabra de Dios. Every day you come to church, Cada vez que tú vienes a la iglesia, you must expect something. debes esperar que suceda algo. That as the pastor is preaching, El pastor estaba predicando. something will happen to me. Algo va a pasar en mi vida. The word of God La palabra de will Dios come with power. va a venir con poder. The word of God La palabra de will Dios create something. creará algo. That which is not there Aquello que no estaba will come into existence va a venir a existir because of the power of the word of God. debido al poder de la palabra de Dios. That's why Hebrews 11:3, Por eso en Hebreos capítulo 11 verso it 3, says, through faith we understand que por la fe entendemos that the world was created haber sido constituido el universo by the word of God, por la palabra de Dios. so that the things which appear De modo lo que se ve are not made from things which are visible. no es hecho de cosas que se ven. You cannot see words as they come out, Usted no mira las palabras cuando sale, ¿verdad? but words have power. Pero las palabras tienen poder. Somebody can talk to you Alguien puede hablar contigo in a rough way. en una forma brusca You can change your countenance y hasta te pones como un poco al tiro. because of what the person is saying. Porque la persona te está diciendo algo así. Because words carry power. Porque las palabras tienen poder. Words are effective. Las palabras son efectivas, afectan. So if our own words are so effective, Y si nuestras propias palabras tienen efecto, there is greater power
Hay un poder más grande in the word of God. en la palabra de Dios. When God speaks his word, Cuando Dios habla su palabra, there's great power. hay un gran poder. He creates things. Él crea cosas. He makes what is not there. Él hace lo que no se ve. He brings it to be there. Cosas que vengan a ser. That's why we pray over the sick, Por eso oramos sobre los enfermos, calling upon the name of Jesus. clamando el nombre de Jesús. When we pray, Cuando we are oramos, speaking words. estamos hablando palabras Those words, they travel y esas palabras se quedan allí into an area where there is a problem, y llegan al área donde hay problema, because they are carrying the anointing of God. porque llevan la unción de Dios They go and change the y situation. van y cambian la situación. So if you are here today Y si usted está aquí esta tarde with a need, con una necesidad, as we are speaking the word of God, mientras hablamos la palabra de Dios, the word of God will travel la palabra de Dios va a viajar into your life, a la vida, into your spirit. a tu espíritu, And the word of God will change, y la palabra va a cambiar will cosas, transform you, va a transformarte, will make a change in your va a life. hacer un cambio en tu vida. Go ahead and give God the praise. Alguien puede alabar a Dios. Thank you, Lord Jesus. Dígale gracias, Señor. Dígale. Hallelujah. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios. I believe that God will do something for you. Algo está haciendo la palabra para ti, hermano. There is creative power in the word of God. Hay poder creador en la palabra de Dios. Power to change things. Poder para cambiar cosas. The Bible then says Abraham moved by faith, La palabra dice que Abraham se movió por fe. not knowing where he was going, No sabía para dónde iba, but he was following the word of God. pero él estaba siguiendo la palabra de Dios. So the word of God, Por eso la palabra de it Dios was making a way for him. estaba abriéndole camino a él. When you don't know where to go, Cuando tú no sabes a dónde ir, the Bible says thy word dice que su palabra is a lamp unto my feet es lumbrera a mi camino and a light unto my path. y la luz a mi sendero. So when you follow the word of God, Y cuando tú sigues la palabra de Dios, when the way is dark, cuando el camino se hace confuso, the word of God la palabra de Dios will create light va a crear luz en tu to your camino, feet a tus pies and to your path. y a tu camino. You will see where you're going Usted va a mirar para dónde va because of the word of God. debido a la palabra de Dios. So when you come in the house of God Y cuando tú vienes a la casa de Dios and you are receiving the word of y God, recibes la palabra del Señor, it's working in your life. está trabajando en tu vida, It's making a way está abriendo caminos para ti where there is no way. donde no había camino antes. It's shaping your future, Él está mostrando tu futuro. brightening your future. Amén. Alumbrando, brillando tu futuro. The word of God. La palabra de Dios. So God comes to Sarah Cuando Dios vino a Sara, when Sarah is old. cuando Sara estaba muy anciana, She's not really expecting to get a child ella no esperaba tener un bebé because of her age. por la edad que ella tenía. But God says to her, Pero Dios le dice a ella, I will come back this time next year yo volveré el próximo año a este tiempo and you shall have a child. y vas a tener un bebé. Oh God, when He speaks, Cuando Dios habla, it doesn't matter what is the situation. no importa cuál sea la situación, It doesn't matter what's the circumstance. no importa cómo están las cosas. When God says, I will do it this way, Cuando Dios dice lo voy a hacer de esta forma, He will perform it. Él lo va a llevar a cabo, hermano. He is able to do it. Él puede hacerlo, hermano. Sarah had to laugh. Hasta Sara se rió. And when she laughed, Y cuando ella se rió, God said, why did you laugh? el Señor le preguntó, ¿de qué te ríes? She actually said, no, I didn't laugh. Ella dice, no, yo no me estaba riendo. But we know God asked her a question. Pero Dios sabe lo que está Is preguntando. anything too hard for the Lord? Y él dice, ¿habrá algo imposible para Dios? You see, there is nothing impossible with God. No hay nada imposible para Dios. If God speaks a word, Si Dios habla la palabra, He is able to perform Él that word. puede llevar a cabo esa palabra. If God
says, I double this church. El Señor dice, voy a hacer algo en esta iglesia. There's nothing that can stop it. No hay nada que detenga a nuestro Dios. Thank you, Lord. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's wave our hand and worship our God. Thank you, Lord Jesus. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen Praise the gloria a Lord. Dios? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Somebody say, thank you, Jesus. Alguien diga gracias, Señor. So when we move in faith, So, cuando nos movemos en fe, Sarah had to receive a child Sara recibió ese bebé because of faith. por la fe. Because we say there's nothing too hard for the Lord. Porque no hay nada difícil para Dios. Nothing is impossible with God. Nada es imposible para Dios. In England, where we preach, Allá en Inglaterra donde predicamos, we constantly have seen miracles take place. constantemente estamos viendo milagros llevarse a cabo. Because each time we preach faith Porque cada vez que predicamos fe and people receive the word of y God, la gente recibe la palabra de Dios, miracles and wonders, they take place. milagros y prodigios se llevan a cabo. My God is no respecter of persons. Pero el Señor no hace excepción de personas. Even here in Auckland, Y aún aquí en Oakland, you are able to receive a great usted revival. va a poder recibir un gran avivamiento. I'm believing God for you. Yo estoy creyendo a Dios por usted, Let there be miracles and wonders. de que hay milagros y prodigios, Let there be great expansion of the Lord. que va a haber una gran bendición del Señor. We don't walk by sight, No caminamos por vista, but we walk by faith. caminamos por fe. We are the children of faith. Somos los hijos de la fe. They that be of faith, Aleluya, que haya fe. they are blessed with faithful Abraham. Los que tienen fe van a ser bendecidos con la fe de Abraham. So we walk in the blessing of the Lord. Estamos caminando en la bendición del Señor. Abraham was blessed by the Lord Abraham fue bendecido por Dios because he moved in faith. porque él se movió en fe en él. He trusted the word of God. Él confió en la palabra de Dios. When we trust in the word of God, Cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, we move in the blessing of the nos Lord. movemos a las bendiciones del Señor. Hebrews chapter 11 En Hebreos capítulo 11 is full of men and women es lleno de hombres y mujeres that moved in faith. que se movieron en fe. They changed their generation. Ellos cambiaron su generación. In our generation, Y en nuestra generación, right here in Auckland, aquí en Oakland, I pray move in faith. yo oro por una fe que mueve montañas. Join in with the pastor Amén. Júntese con su pastor and walk in faith. y camine en fe. You will see great things Usted va a mirar grandes cosas en su vida. because our God is the same yesterday, Porque nuestro Dios es el mismo ayer, today, and hoy forever. y por siglos de los siglos. He does not change. Él no cambia. If you can trust in God, Si usted puede confiar en Dios, He will show you great things. el Señor te va a mostrar grandes cosas. And today, whilst we're in the house of God, Y hoy cuando estamos en la casa de Dios, this is the day of the Lord. este es el día que ha hecho el Señor. It is our time. Ese es nuestro tiempo. We have come in the presence of Hemos God. venido a la presencia de Dios. God wants to bless us. Dios nos quiere bendecir, hermano. You have come to the house of Has God venido a la casa de Dios this afternoon. esta tarde. The Lord has something for you. El Señor va a hacer algo para tu vida. He wants you to come in faith, Él quiere que tú vengas en fe, to trust in Him confiar en Él, because He's faithful. porque Él es fiel. He's able to do wonders. Él puede hacer cosas maravillosas.
The Bible says Abraham hoped against hope. Amén. Dice que Abraham, amén, tuvo esperanza sobre esperanza. When hope was gone, Cuando la esperanza se le iba, he still hoped in the Lord. él todavía tenía fe en su Dios. Even in your situation, Y aún en tu situación, pon cuidado. when hope is Cuando gone, la fe o la esperanza se te ha ido, hold on to Jesus. agárrate de Jesús. Hold on to Jesus. Agárrate de Jesús. He is still faithful. Él todavía es fiel. He will answer you. Él te va a contestar. He will grant you your petition. Él va a venir a tu petición. Don't lose your faith. No pierdas tu fe. While you're walking with the Lord, Mientras caminas con el Señor, God will show you Dios te va a mostrar that He is faithful. que Él es fiel. He has promised us, Nos ha prometido. I will never leave you. Nunca os dejaré. I will never forsake you. Nunca te desampararé. God will never leave this church. Nunca el Señor va a dejar esta iglesia sola. He will never forsake His Él church. no va a abandonar nuestra iglesia. He is with you. Él está contigo. He is for you. Él está para ti, por He ti. will defend you. Él te va a defender, hermano. He will fight for you Él va a pelear por ti. because you are the church of the living Porque God. tú eres la iglesia del Dios viviente. Jesus says these words. Él va a guardar su palabra. Says, upon this rock Él dijo, sobre esta roca I will build my church, edificaré mi iglesia. and the gates of Y hell las puertas del Hades shall not prevail no against it. prevalecerán contra ella. You are the church of the living Tú God. eres la iglesia del Dios viviente. You are here in Oakland Tú estás aquí en Oakland for Jesus Christ. por la causa de Jesucristo. No gate of hell No hay puerta del infierno shall prevail against que you. pueda sostenerse contra ti. We declare that by faith, Declaramos eso por la fe and it shall be so. y va a llevarse a cabo. I believe today Yo creo en este día God has sent me with a word que Dios me ha enviado con una palabra that move in faith. a movernos en fe You will see greater y wonders. vamos a ver grandes milagros. You will see greater miracles. Va a haber grandes milagros. See greater blessings Va a haber grandes bendiciones. because of power of faith. Porque el poder de la fe, The Bible says the word is not far away from us. aleluya, dice que la palabra no está lejos de nosotros. The word is in my mouth La palabra está en mi boca, and in my heart, en mi corazón. which is the word of faith, Esa es la palabra de fe so that we can confess the word. para poder confesar la palabra. We must learn to confess faith. Tenemos que aprender a confesar fe. Confess the word of God. Confiese la palabra de Dios. Every day when you wake up in the morning, Cada vez que se levante en la mañana, confess the victory of God. confiese la victoria de Dios. When the devil tries to say something, Cuando el diablo te trate de decir algo, stand up and speak faith. párese y hable la fe. Declare the word of God. Declare la palabra de Dios. When they say there is a casting down, Cuando le diga que va para abajo, you say no, there is a lifting up. diga no, me va a levantar la fe. By the power of the word of Por el God. poder de la palabra de Dios. When the devil says you are a loser, Cuando el diablo te diga que eres un perdedor, you say no, I can do all things diga no, yo todo lo puedo. through Christ who strengthens me. Es Cristo que me fortalece. You say I triumph Yo soy un triunfante, diga. in Christ Jesus. En Jesucristo nuestro Señor. Speaking the word of God. Hablando de la palabra de Dios. As you wake up in the morning, Cuando usted se levante en la mañana, keep speaking the word of God. empieza y siga hablando la palabra de As Dios. you go to your workplace, Mientras vayas a tu trabajo, testify the word of God. testifica la palabra de Dios. As you drive on the road, Si estás manejando en el freeway, testify the word of God. testifica la palabra de Dios. Say, I will eat the fruit of this land. Diga, yo voy a comer del fruto de esa tierra. I am not the tail, but I'm the head. No soy la cola, soy la cabeza. I'm not at the bottom, I'm on No voy a top. estar abajo, voy a estar arriba.
I'm blessed coming in. Estoy bendecido viniendo. I'm blessed going Y out. estoy bendecido saliendo. I'm anointed with the oil of Y God. estoy ungido con la unción de Dios. I'm blessed by the Lord. Estoy bendecido por Dios. Declare the word of God. Declare la palabra de Dios. Confess the victory of God. Confiese la victoria de Dios. There is power in the word of Porque God. hay poder en la palabra de Dios. There's power to create Hay poder para crear. a different atmosphere. Crea una diferente atmósfera a su alrededor. A child of God Un hijo de Dios must never be depressed. nunca debe andar deprimido. Never be depressed. Nunca esté deprimido. You know how to deal with depression. Usted no debe caer en depresión. You overpower it by speaking the word of God. Usted tiene poder hablando la palabra de Dios. You speak the word of God. Hable la palabra de Dios. You speak life. Hable en vida. Declare the word of God. Declare la palabra de Dios. Oh, glory to the Lord. Oh, gloria a Dios. Let's Alabe a Dios. glorify God. Todos alaben a Dios. Despierte, alabe a Dios. Let's declare the word of God. Declare la palabra de Dios. We are victorious. Somos victoriosos, diga. I feel the anointing of God here. Siento la unción de Dios. This church, you're going to a higher level. Esta iglesia va a un nivel más alto. The Holy Ghost will take you to a higher level. El Espíritu Santo nos va a llevar a otro nivel más alto. God is equipping you Dios nos está mandando for a higher level. a llevarnos a un nivel más alto. You will do greater things Vamos listos para grandes cosas because of the power of God. debido al poder de Dios. But move in faith. Tenemos que movernos en fe, Trust in the word of God. confiando en la palabra de Dios. Jesus said, have faith in God. Jesús dijo, tenga fe en Dios. If you have faith as little as a mustard seed, Si tu fe es como un granito de mostaza, you say to this mountain, dile a esta montaña, be removed muévete, and be cast into the sea. que se eche al mar. It will not say no La montaña no va a decir que no, because of the power of faith. por el poder de la fe. Faith is so La powerful. fe es tan poderosa, hermano. The lions couldn't eat Daniel Los leones no se pudieron comer a Daniel because he was a man of faith. porque era un hombre de fe. I will close with this scripture Voy a cerrar con una escritura. in Acts chapter 14. Acts chapter En Hechos capítulo 14. Acts chapter number 14. Vamos al libro de Hechos capítulo 14. The Bible says when Paul was on his missionary journey, Dice la Biblia que cuando Pablo estaba en su viaje misionero, they went preaching the gospel. fueron predicando el evangelio. I want you to see just a small picture. Yo quiero que usted mire una foto pequeñita. So whenever we come to the house of God, Que cuando vengamos a la casa de Dios, escuche, you must have expectation. usted debe tener expectaciones. You must trust that something is going to happen. Debe confiar en que algo va a suceder en la iglesia ese día. As the word is being preached, Que mientras la palabra es predicada, something new is going to take place. algo nuevo se va a llevar a cabo. Every day come with expectation. Cada vez que venga a la iglesia, venga con expectación. The Bible says they preach the gospel in verses number 7, Acts 14. En el verso, capítulo 14 de Hechos, verso 7 dice, y allí predicaban el evangelio. And there sat a man at Lystra, Y cierto hombre de Listra impotent in his feet, estaba sentado imposibilitado de los pies, being a cripple from his mother's womb, cojo de nacimiento, who had never walked. que jamás había caminado. So this man was in the house of God. Este hombre estaba ese día en la casa de Dios. Paul was a preacher for that day. Pablo era el predicador de ese día. As he was preaching the Y gospel, mientras predicaba el evangelio, this man was sitting there. este hombre estaba allí. The Bible described him as a man, Era un hombre, dice la Biblia. but he had a problem that he was born with. El problema era que había nacido sin poder caminar. He had never walked. Nunca había caminado. All his life, En toda su vida no había caminado. he had seen everybody walking Él había visto a todo el mundo caminando. and only desired to walk. Y el solo deseo de él era el de caminar. I guess he must have tried to walk, Yo creo que él trató de caminar. but
his body couldn't allow him to walk. pero su cuerpo no se lo permitía. But he came to the house of the Lord Pero él vino a la casa del Señor with that problem. con ese problema. He was sitting there Estaba sentado allí and Paul preaching the word. y Pablo predicando la palabra. Preaching the word. Predicando la palabra. And this man listened to the word. Este hombre escuchó la palabra de Dios. As he listened to the word, Y mientras escuchaba la palabra, the Bible says Paul began to perceive y dice que Pablo empezó a percibir that this man has faith to be healed. que este hombre tenía fe para ser sanado. Wow. So now this man was a cripple outside, Este hombre estaba paralítico por fuera, sitting listening to the word of God, sentado escuchando la palabra de Dios, physically a cripple, físicamente incapacitado. never heard walked at all. Nunca había caminado antes, But as the word was coming to him, pero mientras la palabra venía a él, something began to take place algo empezó a llevarse a cabo. inside of him. Adentro de él, Faith was built up. la fe se estaba edificando ahí. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír, and hearing the word of al God. oír la palabra de Dios. So the word of God, when it comes, So, cuando la palabra de Dios viene, it has to create faith inside of tiene him. que crear fe dentro de nosotros. Now faith is the substance Y la fe es la sustancia of the things you are hoping for. de lo que se espera. It is the Es evidence la convicción of the things which cannot be de seen. lo que no se ve. So somebody must have been looking at him. So, alguien debió estarlo mirando. He's still a cripple outside. Todavía estaba paralítico por fuera. But what they did not see, Pero lo que ellos no podían ver, the word was doing something inside of la him. palabra estaba haciendo algo dentro de ese paralítico. He was being changed inside. Él estaba siendo cambiado por dentro. His spirit was being changed inside. Su espíritu estaba siendo cambiado por dentro. And Paul perceived Y Pablo pudo percibir that this man is a cripple physically, de que este paralítico por fuera, but in his spirit, pero en su espíritu, he is not a cripple in his spirit. él no estaba paralítico en He su has espíritu. faith to be healed. Él tenía fe para ser sanado. He has faith to walk. Él tenía fe para poder caminar. He has faith to do what he has never done before. Él tenía fe para hacer lo que nunca antes había hecho. He had enough evidence inside. Tenía suficiente evidencia por dentro. Then Paul said, stand upright. Y Pablo dice, ponte de pie. So what happens is when the word of God comes to you Y cuando la palabra de Dios viene adentro de usted and faith has been created in your heart, y la fe es creada en su corazón, your physical circumstances, tal vez hay enfermedad física, they cannot withstand the power inside you. pero esa enfermedad no puede detener el poder de la fe dentro de ti, hermano. Once you have power inside of you, Mientras tienes esa fe adentro de ti, everything outside todo lo demás de afuera has to obey the word of God. tiene que obedecer a la palabra de Dios. Greater is he Porque mayor es aquel who is inside of us que está dentro de mí than the one who's que outside. aquel que está por fuera. He had faith to be healed. Él tenía fe para ser sanado. He was still a cripple outside, Todavía estaba paralítico por fuera. but inside Pero adentro there was this word inside había esa palabra adentro. that I can walk now. La palabra decía, puedo I caminar. can do it now. Voy a poderlo hacer ahorita. I have confidence now. Tengo confidencia ahorita. This word has changed him. Esta palabra lo cambió. Then Paul says to him, Y la gente le dijo once you have faith inside of you, que mientras esté esa fe adentro, stand up then. párese entonces. Because faith inside of you Porque esa fe dentro de ti is powerful enough es poderosa suficientemente to change everything on the para outside. cambiar todo lo que está por fuera. Be changed on your Se ha inside, cambiado adentro de usted. and your outside Y lo de afuera will become nothing. va a ser nada.
everything outside, todo lo de afuera, you will overcome everything. usted va a poder vencer lo que sea. Whatsoever is born of God, Porque lo que es nacido de Dios it overcometh the world. vence el mundo. This is what causes us to overcome the world. Eso es lo que nos lleva a vencer el mundo. Even our faith. Es nuestra fe. Once you have faith, Cuando tengas fe, you are an overcomer. puedes ser un vencedor, hermano. Let's stand on our feet. Pongámonos de pie, hermano, si lo cree. There is an overcoming anointing here. Hay una palabra vencedora. There is an overcoming power here. Hay un poder vencedor en este lugar. Receive faith in your heart Reciba fe en su corazón to change your para outside. cambiar lo que le sucede por fuera. Whatsoever is outside, Porque lo que está afuera, don't look at what is outside. no mire lo de afuera. Let the word of God change you inside. Deje que la palabra te cambie adentro. Move by the power of the word of God. Muévase por el poder de la palabra de Dios. There's great power when you hear God speak. Hay poder cuando usted oye a Dios hablar. Sarah received strength Sara recibió fuerza because of the word of por God. el poder de la palabra de Dios. God is speaking to you today. Dios te está hablando a ti esta tarde. He wants you to overcome Él quiere que tú seas un vencedor. that sickness, that disease. Esa enfermedad que has traído, He's able to make you overcome. Él puede hacerte un vencedor sobre ella. All you need is faith in Him. Amén. Si hay fe aquí, Today, let's have faith. este día tenga fe, hermano. As you come to the altar, Si usted viene al altar, let your faith be up to the Lord. deje que su fe venga al Señor. Open your heart to God. Abra su corazón al Señor. Whatever you're believing God for today, Lo que creas, Dios puede hacer en esta tarde. He will do it for you. Dios lo va a hacer In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Pase a este lugar, hermano. Aleluya. Si usted ha estado enfermo, aleluya, no se quede allí. No es solamente oír la palabra, es ponerla por obra. Pase, hermano. Tráigale esa enfermedad. No se quede en el mismo lugar. El paralítico fue a la casa de Dios esperando un milagro. Y el Señor lo hizo. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? Traiga esa enfermedad acá adelante, hermano. No se quede allí. Tráigala acá. Y catarabasharabaya. Vamos a poner esa palabra a trabajar. Aleluya. Irabadarabashirabaya. Aleluya. Vamos a hacer una cosa. Todo el que esté enfermo de una enfermedad dura, pase aquí al frente. Ábrame paso aquí porque van a venir los enfermos. Aleluya. Pero tiene que caminar en fe. Si usted cree que Dios le puede sanar, pase, hermanita. Aleluya. Vamos a hacer una oración. We're gonna pray.